Muy buenas noches, mi nombre es Darlene Lizeth Viveros Alegría. Voy a hacer la presentación de mi anteproyecto correspondiente a la asignatura Formación Laboral con la docente Sara Esteban Cabrera, cuyo nombre tiene como flexibilización curricular como estrategias para la inclusión y la diversidad de aprendizajes de estudiantes en situación de discapacidad en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Pote del distrito de Buenaventura. Si bien, a raíz de las exigencias internacionales, nacionales y locales, desde hace varios años en Colombia se viene adelantando y se viene hablando de educación inclusiva y de la emergencia de mejorar la educación en el país. La sociedad y la educación manifiestan entonces una relación estrecha de manera mutua. En efectos, entonces, se crea la necesidad de que en las aulas regulares ingresen estudiantes con una magnitud de cualidades, capacidades, diversidad, modos de pensar y de relacionarse diferente, permitiendo entonces en ese sentido la fusión de la educación normal y la educación especial para dar origen a la educación inclusiva, en donde debe prevalecer el principio del ser reconocidos y valorados como sujetos dentro de una sociedad. Es entonces en ese momento en donde se comienza un arduo y comprometido y muy responsable trabajo, tanto para docentes como para directivos, para realizar con sus estudiantes a través de la incorporación al aula de didácticas pedagógicas que permitan entonces analizar y dar respuesta de manera muy positiva a las diferentes formas de pensar, de actuar, de ver, de escuchar, de relacionarse, de aprender y el desarrollo tanto cognitivo como de su personalidad. Partiendo entonces de esta problemática, fascina la necesidad de agrupar la educación desde múltiples miradas pedagógicas, culturales, religiosas, sociales, y la dificultad entonces radica en la innovación del pensamiento docente y directivo docente, que por falta de cualificación hace que en algunas ocasiones tenga una mirada demasiado rígida que no permita mirar y ejercer desde su rol desde la integralidad y se deje de tanto lado los requerimientos de las políticas educativas que deben de estar encaminados a proyectar instituciones para todos y para todas, garantizando la participación y el acceso equitativo de los estudiantes, donde se encuentren con muchos recursos pedagógicos, didácticos, creativos que permitan la flexibilización del currículo, pero que además donde se defina qué se enseña, cómo se evalúa, además de que sea evidenciado entonces en esta institución una debilidad en su infraestructura que es necesario adaptar según las necesidades existentes y permitiendo avanzar hacia la calidad educativa inclusiva. Así entonces, la inclusión no es sino el primer paso hacia la integralidad de una sociedad centrada en el niño y promover el aprendizaje colaborativo, como lo argumenta Steinbeck 1999. De acuerdo entonces a lo anterior, se pretende construir prácticas educativas que cumplan no solo con los requerimientos, sino con las necesidades de una población general desde diversos contextos y situaciones sociales que vayan mucho más allá y que sean evidentes en las prácticas pedagógicas diarias de los docentes que están inmersos en este proceso. Pero entonces, este proyecto de investigación pretende construir estrategias de flexibilización curricular donde favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los estudiantes, precisando criterios para conocer la discapacidad, comprender la diversidad, la individualidad y establecer planes de trabajo con los docentes que contribuyan a mitigar problemas y barreras para la inclusión. Por lo tanto, entonces, eh, se ha si bien ha permanecido la idea discriminatoria de que un niño en condición de discapacidad no puede acudir a un centro de educación formal, debido a ello entonces familiares y personas o cuidadores que están relacionadas con esta población en situación de discapacidad se han sentido la vulnerabilidad, el rechazo y la restricción en la participación de diferentes escenarios educativos y sociales a nivel nacional, local e internacional,
y por eso han creado diferentes estrategias, entidades, han permitido la construcción de leyes en busca de la protección y atención, contribuyendo a la ejecución y a la priorización de los derechos y deberes de los ciudadanos, como se establece en la Constitución Política de 1991, que debe ser una educación para todos. De ahí entonces que la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura debe establecer como principio activo atender la diversidad desde el poder entender y comprender los diferentes ritmos de aprendizaje, la variabilidad de capacidades, habilidades, intereses, el conjunto y su conjunto de situaciones sociales o personales que caracterizan a cada persona como un ser único y en este sentido da respuesta a la premisa de educación para todos. En cuanto a los antecedentes, es importante resaltar que en España, en la Universidad de Córdoba, en el año 2017, se llevó a cabo un estudio el cual fue denominado Diseño de Intervención Inclusiva, cuyo propósito se centró en evaluar el impacto de una metodología en el desarrollo de las competencias para diseñar intervenciones, atendiendo a la diversidad desde un enfoque inclusivo. Por lo tanto, esta investigación que se está adelantando y que se piensa desarrollar en la institución educativa Teófilo Roberto Potes, tiene como propósito construir estrategias de flexibilización curricular que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los estudiantes, precisando criterios para poder conocer la discapacidad, poder comprenderla, poder comprender esa individualidad y establecer unos planes de trabajo con los docentes de tal manera que contribuyan a mitigar todos esos problemas y barreras para la inclusión. ¿Cómo nace esta propuesta? Pues si bien nace el ejercicio profesional que como tutora del programa Todos Aprender desde hace 9 años vengo desarrollando en dicha institución y en ese diario de desempeño, en mi rol de acompañamiento a las docentes de la básica primaria, se reciben constantes quejas de los docentes. Esas quejas ellos las han llamado problemas o niños problemas debido a que no te dan un buen resultado en el desarrollo de las actividades, a que no usan las metodologías correspondientes para poder ayudar a esa población que se encuentra en situación de discapacidad. Y además, la vivida en cada una de las instituciones educativas en donde se expresa que la inclusión, contado por algunos colegas de sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, no se está llevando a cabo este proceso de inclusión en la institución educativa porque no se cuenta con herramientas. Es más, ni siquiera se tiene como tal claro el concepto de discapacidad y de situación de discapacidad que puedan adquirir las personas. Todo lo anterior entonces hizo que la motivación fuera mucho más grande para realizar esta investigación con la necesidad de poder aportar nuevos conocimientos que permitan y sirvan de apoyo a cada uno de los docentes en el marco de una educación inclusiva. Debido a que ya no es una escuela tradicional donde el estudiante era alguien al que se le depositaba un conocimiento y ya, todo era rígido, no había una participación como tal del estudiante debido a que la razón siempre la tenía el docente. Sin embargo, en la actualidad, en esta educación moderna, se encamina a que el estudiante sea el protagonista del ejercicio que contribuye a través de la retroalimentación, de la interacción, de la socialización y de la participación con el otro, bajo ciertas orientaciones, criterios y metodología que el docente imparte de manera clara durante el desarrollo de la práctica educativa en su aula de clase y que por lo tanto esas orientaciones mitigan todo el tema de discriminación, de rechazo y que debe prevalecer el reconocimiento de la diversidad como fuente de aprendizaje y de respeto. A nivel organizacional, ¿qué se espera con esta investigación? Hay 3 aspectos que son, primero, a la institución va a representar o va a repensarse desde su misión y visión educativa. Debe revisar y ajustar todo el tema de su currículo. Al docente, esta investigación le va a permitir conocer, reflexionar
y evaluar su rol como docente a la hora de realizar ciertas estrategias pedagógicas, además de permitir observar la grandeza que hay en cada una de sus estudiantes desde la individualidad. A los padres de familia les va a permitir empoderarse eh, en su rol como acompañante en el proceso educativo de estos niños o niñas que tienen alguna situación de discapacidad para que les ayuden a poder descubrir sus talentos, sus habilidades, sus destrezas y poder potenciar sus virtudes. A la comunidad le va a permitir o le va a dar un gran aporte en el sentido en que esta propuesta se espera de que sea incluyente en todo el distrito de Buenaventura. Entonces, en ese sentido, le va a brindar herramientas pedagógicas, metodológicas para poder desarrollar procesos de aprendizaje significativos y de inclusión en todas las aulas de las instituciones educativas de Buenaventura. Ahora bien, en cuanto a la delimitación del problema, este proyecto o esta propuesta de investigación quiere atender la necesidad existente en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes, reconociendo la diversidad que existe entre sus estudiantes y poder construir herramientas y estrategias metodológicas que favorezcan la inclusión durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje al interior del aula pedagógica. Se espera entonces de que dicha investigación sea un referente para la Secretaría de Educación de Buenaventura y de todas las instituciones educativas, las públicas y privadas, con el propósito de poder evidenciar transformaciones a la hora de intervenir por parte del docente en cómo enseñar, cómo evaluar, conocer, valorar las capacidades de cada uno de sus estudiantes como un ser único e irrepetible. Y en ese sentido, hacer uso de las diferentes metodologías, estrategias y adaptaciones curriculares en los proyectos transversales del establecimiento educativo Teófilo Roberto Pote o de los establecimientos educativos adscritos a la Secretaría de Educación de Buenaventura, contribuyendo en ese sentido también al desarrollo metacognitivo del estudiante, a la participación efectiva y a la integralidad de los niños, niñas y estudiantes como un proceso de construcción donde el docente juega un papel demasiado importante, así como también lo es la familia y la comunidad. A continuación, entonces, eh, podríamos entonces considerar básicos, algunos conceptos que nos van a permitir generar una reflexión pedagógica sobre la valoración de los aprendizajes de los estudiantes en situación de discapacidad. El primero de ellos tiene que ver con ajustes razonables. Si bien cuando hablamos de ajustes razonables estamos haciendo relación a todas aquellas acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas que debe tener el sistema educativo y la gestión escolar, basadas en todas esas necesidades específicas de cada uno de sus estudiantes, que persiste además de que se incorpora el diseño universal del dúo de aprendizaje. De esta manera, entonces, se pone en marcha tras una rigurosa evaluación de las características de los estudiantes con discapacidad. Es entonces en ese sentido que a través de estas se garantiza que se encuentran y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación para la garantía, el goce de sus derechos y de sus deberes como ciudadanos. Los ajustes razonables, si bien pueden ser materiales o inmateriales, y su realización no depende de ajustes razonables, no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un proceso de goce, de satisfacción del derecho a la educación. Y son razonables siempre y cuando resulten ser pertinentes, eficaces, faciliten la participación, generen la satisfacción y eliminación de la exclusión. El segundo concepto da lugar a los currículos flexibles, los cuales permiten mantener los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero dan diferentes oportunidades de acceder a ellos, organizando su enseñanza de la diversidad social, cultural, política,
de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando en ese sentido de dar respuesta a aprender y participar. Y por último tenemos entonces el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje. Este diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden facilitar, que pueden utilizar los docentes para que las personas, en la mayoría de los casos posibles, sin necesidad de adaptación ni de diseño especializado. En educación comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas todas aquellas experiencias de aprendizaje de todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar su individualidad. Se trata entonces de una propuesta pedagógica donde se facilita un diseño curricular el cual tenga cabida para todos los estudiantes del distrito de Buenaventura y para este caso de la institución educativa Teófilo Roberto Pote, a través de objetivos, métodos, materiales, herramientas, apoyos, evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades, permitiendo al docente transformar el aula y la práctica pedagógica, facilitando la evaluación y, lo más importante, el seguimiento de unos aprendizajes significativos. En ese sentido, entonces, se hace necesario formular la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula, teniendo en cuenta los procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes a través de la estrategia de flexibilización curricular, lo que dio origen al siguiente objetivo general: contribuir a transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula teniendo en cuenta los procesos de inclusión y la diversidad de aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes. De este objetivo general se desprenden tres objetivos específicos. El primero tiene que ver con hacer un reconocimiento de los estudiantes en situación de discapacidad de la institución educativa Teófilo Roberto Potes. El segundo, identificar en los docentes del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes los conocimientos y los tipos de estrategias pedagógicas flexibles que ellos han logrado implementar para asegurar el acceso y la participación de los estudiantes en situación de discapacidad. Y tercero, elaborar una propuesta para los docentes con criterio y orientaciones que contengan las estrategias de flexibilización curricular para realizar los ajustes necesarios, atendiendo en ese sentido a la diversidad en el marco de una educación inclusiva. En cuanto a la fundamentación teórica, es necesario lo siguiente. Nos centramos en tres conceptos que son fundamentales para nuestra fundamentación teórica en este proceso de investigación. El primero tiene que ver con discapacidad, el cual ha venido evolucionando a través de la historia y haciendo que se establezcan diversos modelos con el propósito de ir integrando en primer momento a estas personas y con el resultado de lo anterior incluirlo socialmente en la dinámica de la sociedad, entendiendo sus necesidades. Por ende, se ha buscado a través de todas las iniciativas antes mencionadas dejar que ésta se convierta en un sistema de restricciones las cuales discriminan y excluyen a las personas, como lo dice Barnes 2011. Y esto ha llevado entonces a que se busque entender la discapacidad de forma externa al sujeto, como manifestación 2011. Esto permite darles cabida a la cotidianidad a los individuos que tienen alguna condición especial. De esta manera se logra entonces, a través de la educación, desarrollar una vida de forma inclusiva, y para ello Barton 1996 aborda entonces el término de inclusión educativa y la conceptualiza desde la perspectiva de las barreras que impiden a los alumnos poder aprender y participar dentro de los centros educativos, pues si bien esta lo que hacen es limitar la participación del estudiante en condición de discapacidad, ya que lo excluyen totalmente, lo discriminan y no le garantizan sus derechos como seres humanos.
puesto que se encuentran límites de tipo actitudinal, institucional, de infraestructura, por desconocimiento y entre muchos más. El siguiente concepto o el último concepto como fundamentación teórica para esta investigación es la flexibilización curricular, ya que a través de sus lineamientos contribuye a que los sistemas educativos impartan con equidad sus enseñanzas, permitiendo comprender la diversidad de los estudiantes, haciendo que la educación sea cada día más inclusiva, amplía los límites en cuanto a la enseñanza, pero a la vez mostrando una relación muy cercana entre los campos del conocimiento, las áreas y el currículo. Ello permitirá darle entonces respuesta a las necesidades del alumnado, pues adapta su actividad y sus cursos de acuerdo a sus características de esto. De ahí entonces la importancia de este concepto, ya que contribuye a sus prácticas incluyentes, como lo manifiesta Arena y Sandoval 2013, quienes dicen de que el poder implementar estrategias de transformación, recursos pedagógicos y didácticos acorde a los ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por consiguiente, se evidencia entonces la importancia de la didáctica flexible, tales como el DUA, los cuales pues, a través de su implementación reconocen las características particulares de cada niño y de cada niña dentro de una institución educativa, puesto que permiten hacer un currículo inclusivo donde se priorice el qué del aprendizaje, el cómo del aprendizaje y el para qué del aprendizaje. En cuanto a la metodología de investigación, tenemos la siguiente. La metodología para este estudio tiene un enfoque investigativo cualitativo de tipo descriptivo, el cual permite implementar la investigación-acción. De esta manera, entonces, se busca hacer una forma autorreflexiva, propiciar la participación de los propios participantes en determinadas ocasiones, con la finalidad, entonces, de poder mejorar la racionalidad y la manera como se implementan las prácticas sociales educativas. Además, con el propósito de poder mejorar el conocimiento de dicha práctica y reflexionar sobre las situaciones que dentro del aula se puedan presentar. Llevar a cabo entonces nuevas estrategias mediadas por las necesidades, haciendo uso de diversas metodologías desde la creatividad. Para llevar a cabo la investigación, entonces se utilizará como técnica e instrumentos de recolección, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. La población objeto de estudio son los docentes de la básica primaria, desde el preescolar hasta la básica primaria, y que dentro de su aula pedagógica cuenten con uno o varios estudiantes en situación de discapacidad que ya tengan un soporte médico. Conclusiones. Hay tres conclusiones importantes. Primero, los docentes buscan a través de sus prácticas pedagógicas darle participación activa a todos los estudiantes en situación de discapacidad en la dinámica del aula. Sin embargo, esta evidencia el esfuerzo individual realizado por los docentes, puesto que la institución educativa les brinda poca herramienta para poder realizar la atención de calidad que merecen este tipo de estudiantes y que no cuentan con las herramientas ni los elementos necesarios. Segundo, no cuentan con una caracterización de estudiante en situación de discapacidad. Por lo tanto, no se sabe específicamente qué tipo de discapacidades en sí tienen nuestros estudiantes en dicha institución y por lo tanto tampoco qué herramientas son propicias para poder trabajarlas con ellos de tal manera que nos permitan generar unos aprendizajes significativos. Y tercero, el modelo pedagógico de la institución educativa Teófilo Roberto Pote no responde a las demandas exigentes que debe tener entre sus estudiantes a personas en situación de discapacidad. Ahora bien, cuando hablamos del cambio en las organizaciones, hoy en día es necesario que en un mundo empresarial cada vez más dinámico y competitivo, las empresas tradicionales se enfrentan a muchos desafíos de adaptarse a condiciones actuales de globalidad y entornos cambiantes.
Para lograrlo, entonces, es fundamental realizar cambios muy significativos en su forma de operar y de gestionar. Y uno de los principales cambios que debe de realizar las empresas tradicionales es adaptar una mentalidad abierta a la innovación y al cambio, lo cual implica entonces estar dispuesto a cuestionar sus prácticas establecidas, a experimentar con nuevas formas de adaptarse y adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del mercado. En cuanto a los enfoques, el enfoque sistémico en la planeación estratégica organizacional es fundamental para poder garantizar todas las partes de la organización funcionen de una manera integrada y coordinada hacia el logro de los objetivos estratégicos. Dicho enfoque se centra entonces en poder entender la organización como un sistema complejo de elementos interdependientes. Cuando hablamos de planeación dentro del cambio de las organizaciones, esta planeación estratégica es muy fundamental para cualquier organización, ya que busca poder alcanzar sus objetivos para aquellos que permitan buscar alcanzar objetivos a largo plazo. Deben tener entonces muy presente algunos elementos dentro de esta planeación estratégica como lo son la misión, la visión de la empresa, el análisis del entorno externo y externo, el establecimiento de los objetivos y metas, la identificación de estrategias para poderlos alcanzar, la asignación de recursos necesarios, la implementación de medidas de control y de seguimiento y finalmente la evaluación y el ajuste de estrategias según sea necesario. Otro aspecto importante es el cambio de visión de los recursos humanos hacia el entorno humano y las competencias, las cuales reconocen las habilidades, conocimientos y capacidades únicas de cada individuo como activo estratégico para la organización. Y por último, tenemos el proceso de cambio organizacional en una transformación de la estructura, que es muy fundamental hacer ese cambio, ya que va a permitir un mejoramiento en su cultura, en su estructura, o en los procesos de una empresa con el objetivo de poder mejorar su desempeño y adaptarse a las demandas del entorno. En cuanto a las conclusiones, es importante resaltar lo siguiente. Primero, en primer lugar, es esencial que las empresas tradicionales adapten una mentalidad abierta a la innovación y a la transformación. Al cambiar de visión de los recursos humanos hacia el talento humano y las competencias, se reconocen las habilidades, conocimientos y las capacidades únicas de cada individuo como activo estratégico para la organización. Es necesario incorporar el enfoque sistémico en la planeación estratégica, lo cual implica analizar todos los campos de la organización de manera integral, teniendo en cuenta las interacciones y las relaciones entre ellos. La planeación estratégica es muy fundamental, ya que es un proceso que permite poder organizar muy bien y poder proyectarse a alcanzar unos objetivos a largo plazo. Muchas gracias.